El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a la cumbre del G7, tongoneándose como si fuera el protagonista del evento, y pretendía que todos los presentes le rindieran pleitesía. Pero se llevó una gran sorpresa con un mandatario que no se arrodilla ante nadie. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le hizo el desplante de su vida a Zelensky, a quien rechazó durante todo el evento realizado en Japón y en el que el mandatario ucraniano pensó que se podía meter en el bolsillo a uno de los países más grandes de América Latina. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Lo dejó con la mano extendida. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva protagonizó el juego del gato y el ratón, por lo que se resistió a mantener un encuentro con su homólogo ucraniano, una neutralidad que muchos líderes de Occidente criticaron y lo hicieron víctima de sus presiones. En una de las reuniones en las que participó Zelensky, los mandatarios que llegaban saludaban al presidente ucraniano. Lula no solo se acercó a saludar a Zelensky, sino que se le vio disimulando y hasta un poco incómodo por estar en la misma habitación que él. Lula se quedó sentado en la mesa sin ni siquiera levantarse y se le vio entretenido con unas hojas. Entonces llegó la presión del resto de mandatarios del G7. Los líderes creían que era importante para el grupo que Lula y Zelensky se vieran, por lo que presionaron para lograr la esperada reunión. Zelensky, que se creía la fresa del pastel del G7, y se sintió ofendido porque el mandatario brasileño no le quiso estrechar la mano y mucho menos tener una reunión bilateral donde estuviese obligado a criticar al gobierno ruso. Finalmente, Lula da Silva terminó su participación en la cumbre del G7 y se marchó sigilosamente para evitar el acostumbrado drama del presidente ucraniano, quien seguramente quería abordar al mandatario brasileño para decirle a Rusia que estaba ganando espacio de influencia en América Latina. Por su parte, el gobierno de Brasil ya había expresado su molestia por la que catalogó como presión irrazonable ejercida sobre Lula para que incluyera en su agenda una reunión bilateral con Zelensky. Esto se debió a que el gobierno ucraniano prácticamente quería obligar a un encuentro con Lula. Al comienzo de la cumbre del G7, el equipo del mandatario ucraniano había solicitado una reunión con Lula e incluso sin obtener respuesta se preparó una sala de reuniones para el encuentro entre los mandatarios que no tuvo lugar por incompatibilidad de agendas que anunció el gobierno brasileño. Las presiones del gobierno ucraniano fueron desagradables para el presidente Lula, quien no cedió a estas presiones groseras a las que está acostumbrado Zelensky, quien pretendía que el presidente de Brasil ajustara su agenda en torno a los intereses de Ucrania. Por su parte, Zelensky no pierde su actitud prepotente y cuando los reporteros le preguntaron si se sentía decepcionado por el rechazo de parte del presidente brasileño, su respuesta fue la siguiente: creo que fue él quien se sintió decepcionado. Luego de esto, Zelensky fue por los rincones diciéndole a todo aquel que Lula le hizo un desplante y se hizo nuevamente la víctima, a sabiendas que su gobierno quería obligar prácticamente al gobierno de Brasil a que tome una posición sobre el conflicto europeo. Fue confuso el motivo por el que no se encontraron Lula y Zelensky en la cumbre del G7. En primer lugar, porque el presidente brasileño no quiso tolerar la impuntualidad del presidente ucraniano, quien se la quiso dar de importante y dejó a Lula esperando. El mandatario brasileño afirmó que sí hubo una reunión agendada que estaba prevista para las 15:15 hora local del 21 de mayo, pero Zelensky no se presentó. Lula también subrayó acerca del presidente ucraniano lo siguiente: es mayor de edad y es muy consciente de lo que hace. En este sentido, Lula da Silva aclaró lo siguiente: el hecho es muy simple. Yo tenía una reunión bilateral con Ucrania aquí, en esta sala. Esperamos y recibimos la información de que se habían retrasado. Mientras tanto, recibí al primer ministro de Vietnam. Cuando este se marchó, Ucrania no había aparecido. Pero en la rueda de prensa de Zelensky antes de partir a Hiroshima, el presidente ucraniano quiso culpar a Lula y acusarlo de falta de solidaridad, por lo que dijo que no se han reunido porque no hubo pasos por parte del presidente brasileño para ello. Para salir de la rutina, este año los líderes del G7 habían hecho un guiño a las potencias del sur más habitadas. A la cumbre del G7 estaban invitados los mandatarios de India, Brasil, así como Indonesia. Precisamente, India y Brasil han tomado una postura neutral sobre el conflicto europeo.
Igualmente, los invitados al G7 se mostraron de acuerdo en la urgencia de resolver mediante la cooperación multinacional los problemas de deuda existente en los países de renta baja y media. Y Brasil dejó claro que esas vulnerabilidades deben abordarse desde una coordinación multilateral que involucre a todos los acreedores bilaterales oficiales tomando medidas rápidas. 22-35-3-2-1-0. Esta cumbre del G7 fue controversial. Y sobre esto, el presidente brasileño también se mostró dispuesto a ir a Ucrania y a Rusia para discutir una solución al conflicto. Lula también comentó el discurso de Biden, en el que el presidente estadounidense afirmó que la rendición rusa es la única solución al conflicto. Sobre este discurso, el mandatario brasileño dijo lo siguiente: estuve presente en el discurso de Biden, donde dijo que tiene que perseguir a Putin hasta que se rinda, pagar todo lo que ha estropeado. Este discurso no ayuda, en mi opinión. Por su parte, Zelensky se fue decepcionado porque tiene tiempo tratando de ganar el favor de los países no alineados en Latinoamérica para intentar aislar más a Rusia, lo que se ha convertido en una de las grandes prioridades de Kiev. La iniciativa más ambiciosa anunciada por Zelensky es ser capaz de reunir a tantos países del mundo como sea posible de una cumbre sobre el conflicto centrada en principios reconocidos por la ONU como la soberanía y la integridad territorial y que todos se unan para rechazar a Rusia. El sueño de Zelensky es que con el apoyo de Occidente bien apuntalado, sumar las presiones diplomáticas y quizá también militares para lograr que países que siguen manteniendo buenas relaciones con Moscú y se han mostrado ambivalentes a la hora de tomar partido en el conflicto se alineen del lado de Kiev. Para abrirse camino en este empeño, Zelensky tenía la esperanza de contar con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, a quien el mandatario ucraniano ha invitado a visitar Kiev en reiteradas ocasiones para pedirle ayuda para conseguir que en América Latina se entienda mejor lo que ocurre en Ucrania. Por otra parte, Rusia es un jugador geopolítico que hace uso de la política exterior estratégica y sobre todo, efectiva, que está fuerte en América Latina y que se une a la influencia que ha tomado China en la región, y en esto Brasil es un gran protagonista. En un intento por construir un nuevo orden mundial, Lula da Silva viene buscando ser un puente entre los intereses chinos y rusos en América Latina y otras partes. Hoy, todos coinciden en oponerse a la hegemonía de Washington, atacando al dólar y al Fondo Monetario Internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.